Por fin se estrenó la película Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya: El Inicio. Así que hoy te traigo mi opinión con respecto a la adaptación live action de la historia de Saint Seiya, donde hablaremos de la trama de la película, los personajes, la referencia a la historia original y el futuro que le espera a esta película. Es más que obvio que esta reseña contiene spoilers, así que si no has visto la película te recomiendo que te saltes a este video y vayas a verla, para que así puedas entender todos los puntos que explicaremos, así que es hora de infiltrarnos para conocer todo esto. La película nos introduce a la historia con el clásico enfrentamiento entre Shura de Capricornio y Aiolos de Sagitario, donde nos explica que Athena, siendo la diosa de la guerra, decidió proteger a la humanidad en vez de destruirla, y que jóvenes caballeros serán los elegidos para protegerla. Aquí la película nos muestra a Seiya como un luchador callejero que tiene que pelear para poder sobrevivir. Esto nos hace entender que esta historia funciona como si estuvieras en un universo alterno a la historia original, como si se tratara de un what if. Es prácticamente lo mismo. Entonces, desde un inicio, la película nos dice que lo que verás no será igual a la historia original, que normalmente conocemos, pero conforme avanza la historia, sí tenemos algunas referencias a la historia original, pero esto lo explicaremos más adelante. Bien, como lo dije, esto funciona como un universo alterno, donde la humanidad no sabe de la existencia de los Caballeros del Zodiaco, ni los poderes que estos poseen, haciendo que cuando estos liberen su cosmo de manera inconsciente, sean perseguidos por Gurant, una villana que necesita extraer el cosmo de estos caballeros para poder seguir con vida. Es por eso que cuando Seiya libera su poder oculto, empieza su cacería, pero Gurant no era la única que estaba atrás de los caballeros, sino también Al-Mankido, quien está reclutando a los caballeros de Athena para que puedan protegerla, siendo Seiya su primer caballero, a quien lleva a conocer a Siena, quien es la reencarnación de la diosa Athena. Sí, aquí Saori se llama Siena, pero a diferencia de la historia original, aquí Athena es como si viviera en el cuerpo de Siena y que está intentando salir para poder manifestarse, prácticamente como si fuera un Hades tomando el cuerpo de un humano. Aquí Seiya y Siena se nos presenta como un chico pobre y una niña rica consentida, una mezcla cliché que ya sabemos cómo terminará. Muy aparte de esto, vemos cómo en la escena donde están comiendo, Siena manifiesta el cosmo de Athena e intenta contenerlo. Es así como Seiya entiende un poco más su situación y su rol como caballero. Esto nos hace crear una confusión en la historia, ya que desde un inicio se nos dice que Athena optó por proteger a la humanidad, pero cuando Gurant intenta asesinar a Siena, hace que Athena libere su poder y comience a destruir todo a su paso. Por otro lado, Al-Mankido le explica a Seiya que él es el caballero de Pegaso y que para poder encontrar su camino tendrá que entrenar con Marin, quien es Seiya, quien entrena a los caballeros para que puedan proteger a Athena. Durante su entrenamiento, podemos ver clara referencia a la historia original, cuando Marin le explica a Seiya que tiene que destruir la roca y para lograrlo tendrá que aprender a controlar su cosmo. Esto es una clara referencia al anime, solo que cuando esto ocurre en el anime, Seiya solo era un niño. Cuando Seiya logra controlar su cosmo, la armadura de Pegaso se libera del collar que tenía Seiya. Esta forma de presentar las armaduras es la referencia a la película de los Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario, donde vimos cómo sus armaduras salían de sus collares. Es así como la armadura toma posesión de Seiya. Esta parte sí me encantó, cómo animaron al Pegaso con su armadura para luego ir al cuerpo de Seiya. Es aquí donde podemos ver que Seiya con su armadura de entrenamiento igual al anime, donde esta secuencia de acciones sí me trajo nostalgia y recuerdos del anime. Pero esto dura poco, ya que Seiya, una vez puesta la armadura, sus recuerdos se hacen más claros, y es donde ve a Al-Mankido cuando secuestraron a su hermana, haciendo que Seiya pierda el control e intente regresar, pero Marin lo detiene diciéndole que si su mente y corazón no están unidos, la armadura de Pegaso lo rechazará. Esto en el anime ocurre de manera diferente, ya que cuando Seiya no está en equilibrio, la armadura se tornaba más pesada, haciendo que le fuera más difícil poder pelear con esta cuando se encontraba en batalla. Claramente la película nos muestra que para Seiya es prioridad encontrar a su hermana, ya que Seiya no le importa haber conseguido la armadura de Pegaso, sino saber dónde está su hermana. Aunque yo pienso que llenarnos de recuerdos de Seiya con su hermana no era tan necesarios, ya que entiendo que desde un inicio y pues me pareció muy repetitivo y muy cansado poner esas escenas de verdad. Con el tema de los personajes, todos hacen su papel, pero sin lograr sobresalir con sus actuaciones. O sea, todos hicieron su trabajo, pero ninguno destacó. A pesar de que algunos actores ya son conocidos por sus antiguos roles, pero si algo tengo que mencionar es que posiblemente no se vieran motivados por el guión de la película, ya que la película nunca logra conectarnos con los personajes, pero quizás sí un poco con Seiya, cuando éste entiende que tiene que protegerse a sí mismo para poder proteger a otros. Si hablamos de cada uno de los personajes,
pues podemos ver a Casio, quien es el organizador de estas peleas callejeras, mostrándonos en su enfrentamiento con Seiya que es un personaje lleno de orgullo y con la motivación de destruir a todo aquel que se cruce en su camino. Esto nos hace ver a un personaje que no le importa el método que usen, con tal de lograr su objetivo. Si hablamos de Nero, quien es el caballero de Fénix, siento que ponerle la voz original en castellano de Ikki no fue muy acertado. Es cierto que la voz de Marco Patiños es nostálgica, pero siento que la voz no va con el personaje. Se siente a dos personajes distintos. ¿Por qué digo esto? Porque escuchar a Marcos Patiño hablar como Ikki, te imaginas al personaje del anime con todos sus atributos, pero cuando ves al actor, no logras conectar con el personaje de Nero, haciendo que sea confuso para nosotros. Yo hubiera preferido ponerle otra voz. Por ejemplo, la voz de Seiya le queda bien, aunque esto se debió a que el actor de la voz de Seiya original, el latino Jesús Barrero, falleció en el 2016, se le cambió la voz, pero aún así, este le quedó bien al personaje. Caso contrario ocurre con Athena, la voz de María Morales le queda bien al personaje y no tenemos problemas con ello. Cosas que no tienen sentido en la película. Como lo mencioné al inicio, Athena se nos dice que es nuestra diosa protectora, pero cuando se libera esta destruye todo a su alrededor. Quizás estés pensando, pero si quisieron matarla, era natural que se defendiera. Y sí, tiene razón hasta ese punto, pero cuando Seiya intenta detenerla, el ataque debió parar, porque debió reconocer a Seiya. Pero Athena no es quien reconoce a Seiya, sino Siena, y es Seiya quien detiene el ataque de Athena. Esto hace ver a la verdadera Athena como un peligro para la humanidad si ella logra liberarse una vez más. Por otro lado, el objetivo de Guran al inicio era destruir a Athena y todos estos años estuvo robando Cosmo para lograr su objetivo. Esto pierde mucho sentido cuando Guran atrapa a Siena y le dice que no quería su Cosmo para solamente curarse los brazos, los cuales se dañaron cuando Siena era una bebé y liberó el Cosmo de Athena, causando que su madre perdiera los brazos, sino que ese objetivo perdió sentido hace años y solo quería destruir a Athena y salvar a la humanidad. Pero cuando empezó a destruir a Athena, ella se arrepiente y le pide a Nero que se detenga, lo cual hace ver lo que te explicaron al inicio no tiene razón. Ahora el villano pasa a ser Nero, quien se revela a Guran y decide confrontarla. Es aquí donde se enfrenta a Seiya con su armadura de Fénix, regalándonos una pelea demasiado corta pero bien hecha, ya que las secuencias de pelea fueron buenas. Pero como dije, todo esto pierde sentido cuando Athena se libera y Nero decide atacar a Athena, haciendo que Nero salga volando como si nada, perdiendo toda la amenaza que representaba siendo el caballero de Fénix. Otra de las cosas sin sentido es la transformación de Casio, ya que Guran usaba secuaces que parecían cyborgs, pero ¿para qué hacerle eso a Casio si cuando Seiya logra conectar con la armadura de Pegaso, este derrota a Casio con mucha facilidad, lo cual me pareció un desperdicio de personaje? Por otro lado, Guran optaría por tener cyborgs en lugar de entrenar a caballeros para su ejército, lo cual hubiese sido mejor que Seiya enfrentara a caballeros del Zodiaco en lugar de cyborgs. Porque de eso se trataba la película, los Caballeros del Zodiaco, y no puedes ponerle ese nombre y hacer que solo aparezcan 5 caballeros nada más, para un presupuesto de 60 millones, y lo peor es que Toei Animation estuvo detrás de este proyecto, pero parece que solo quieren atraer con nostalgia y no con material nuevo y fieles a la historia original. Por último, no entiendo por qué, siendo una película de la franquicia de Caballero del Zodiaco, no nos regalaron los soundtracks del anime en las secuencias de acción, ya que la música que pusieron en la batalla no lograba conectar con muchas situaciones. Otro punto también es que el guión de la película sinceramente se sintió flojo y no hubo desarrollos de personaje, porque todo pasaba muy rápido, y es que sinceramente 1 hora y media no bastaban para enfocar bien a los personajes. Quizás eso les jugó en contra. Lo bueno de la película sin duda son las secuencias de acción que tiene. Sin duda alguna se nota el trabajo del actor y experto luchador en artes marciales Andy Cheng, quien estuvo a cargo de las secuencias de peleas de la película. Otro acierto que tuvo la película fue la caracterización de los personajes, ya que se veían decentes. Con respecto a las actuaciones sí fueron buenas, ya que no se sentían forzadas ni sobreactuadas. Todo pudo fluir de cierta manera. Además, los puntos de comedia sí fueron bien puestos, ya que no enfatizan mucho en estos, pero sí te brindan los necesarios. En resumen, la película de los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya, el inicio, es una película regular, que de cierta manera funciona. Como lo dije, se trata como si fuera un what if, una historia que de cierta manera conserva un poco la esencia de los personajes, aunque tienen mucho que mejorar, pero sinceramente me gustaría que esta película tuviera una segunda oportunidad, porque sinceramente puede dar para más, a pesar de que muchos la critiquen.
yo considero que tenemos mucha suerte que se hiciera esta película, a pesar de los fracasos que han venido teniendo las adaptaciones live action. Como te digo, deberías darle una oportunidad a esta película si no la has visto aún, a pesar de que muchos te digan que es mala, es un asco o es una Dragon Ball Evolution 2, cosas que considero totalmente equivocadas, porque la película no busca copiar la historia original, sino busca adaptarnos a una nueva historia con nuevos caminos, enfocados en otro punto de vista, claro que manteniendo la esencia de los personajes. Así que ya sabes mi opinión acerca de esta película. Y si te gustó, no olvides darle a me gusta, compartir y seguirme en mis otras redes sociales para que te enteres de más noticias del mundo del anime. Nos vemos, infiltrados.